Un momentito mientras me... lo pongo acá. Bueno, si podemos buscar a Segunda de Reyes 20. Si buscan conmigo Segunda de Reyes 20. Y antes de eso les quiero dar un poco de lo que está pasando alrededor de este pasaje que vamos a hablar. El título es no quiero decir sermón, sino quiero que sea más una plática, un estudio juntos que vamos a tener juntos. Así que si quieren decir algo, hablen para que no me dé tanto miedo de estar acá enfrente. No. El sermón se llama La oportunidad perdida. Yo me acuerdo, por los que no saben, yo tengo una novia, ella está en Andrews ahora, está estudiando para ser doctora de terapia física, ¿no? Fisioterapia, no sé cómo se dice. Y, so physical therapy, no. Y lo que pasó, yo me acuerdo cuando empezamos a hablar, yo le dije que la quería, que fue lo más difícil del mundo, decirle que la quería. Y un día estuvimos en nuestra cita, una de nuestras primeras citas, y yo decía, ¿le agarro la mano o no? Y les digo, en mi historia, yo me acuerdo, un amigo me dijo, la clave, por los que son solteros, la clave es, cuando estás al lado de la muchacha que te gusta, solo tienes que pegarle 3 veces en el pie. Cuando estás sentado al lado de ella, le haces 1, 2, 3, y ese es el código. Y dije, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Nunca lo intenté, sino lo que sí hice, como me enseñaron, hay que ser hombres, hay que ser, ¿cómo se dice? Gentlemen, caballeros, gracias. Y entonces me enseñaron que hay que preguntarle a la muchacha si te deja agarrar la mano. Entonces yo me acuerdo, estaba quizás en 5º o 6º, yo le pregunté a la muchacha, estábamos viendo una película en mi clase, dije, ahora es el momento, le voy a preguntar. Entonces me di vuelta y le pregunté, Samantha, ¿me permites tu mano? Y ella se empieza a reír fuerte delante de mí. Yo dije, ¿qué pasó? Yo pensaba que eso tenía que hacer. Y se rió, le contó a su amiga, obviamente con todos sus amigos. Me preguntó por la... Se preguntó, se enojó todo. Yo me puse triste porque no pude agarrarle la mano y se rieron de mí enfrente de mi clase. Pero bueno, ahora volviendo a la historia, estaba con mi amiga, ahora mi novia, yendo a nuestra cita. Y yo bien nervioso, yo quería agarrarle la mano, porque ya decía, quizás ya es tiempo, pero ¿qué si piensa que estoy moviendo muy rápido? ¿Pero qué si está pensando que estoy muy despacio? Todo eso está en mi mente, no sabía qué hacer. Entonces en el carro hacia allá, ella puso su codo, ahí en el carro, en el medio, en el carro lo tenía, y ella me dice que como estaba tan nervioso, yo le tocaba el codo. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y entonces yo tratando de saber... Quizás me está dando la oportunidad, no sé si la estoy perdiendo, no sé qué. Entonces pasó casi 1 hora o 2. Llegamos al restaurante, comimos, salimos a caminar, a hablar. Y ya dije, no, ¿sabes qué, Dios? Siento que esta es la oportunidad. Entonces al caminar, ahí fui. Y dije, yo lo voy a hacer. Si se enoja conmigo, me pega. Bueno, por lo menos intenté. Y agarré la mano y ya fue lo mejor del mundo. Entonces fue las oportunidades que tenía. Entonces fue muy lindo por fin poder tomar la oportunidad y hacerlo. Así que esta mañana vamos a hablar de la oportunidad perdida. Entonces, Segunda de Corintios, de Reyes 20. Perdón si no entienden mi acento, soy mitad mexicano, mitad argentino y a veces se mezcla. Entonces a veces voy a decir lluvia y a veces voy a decir lluvia. O lo que sea. Entonces vamos a seguir. Segunda de Reyes 20. Entonces estamos ahí, si me permiten un poco del contexto, en Segunda de Reyes 18, empieza el reinado de ¿qué rey? Ezequías, muy bien. Y algo muy interesante, si voltean rápidamente conmigo a Segunda de Reyes, o Reyes 18:4, dice así, Ezequías quitó los altos, quebró las imágenes, taló los postes idolátricos y destrozó la serpiente de bronce
que había hecho Moisés, porque hasta en ese entonces los israelitas le quemaban incienso. Interesante, ¿no? Yo descubrí eso anoche al repasar el sermón. ¿Qué propósito tenía la serpiente de bronce cuando Moisés la hizo? El pueblo tenía que mirar, ¿y qué pasaba cuando miraban ahí? Se salvaban. Y algo muy interesante es que el símbolo que simbolizaba ¿a qué? ¿A quién? A Jesús, ¿no? Fue lo que la gente, los israelitas, empezaron a adorar. Y pensé, muchas veces hacemos lo mismo con la cruz de Jesús, ¿no? Mucha gente tiene que los collares con la cruz o homenajes, cualquier cosita con la cruz. Y parece que adoramos ¿a qué? A la cruz más que ¿a quién? Más que a Dios. Interesante, ¿no? Y seguimos. Y el versículo dice, el Señor, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Entonces Ezequías fue un rey que seguía al corazón de Dios. El capítulo 19, ahora el versículo 1, capítulo 19, versículo 1 nos dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, hablando de ¿cómo se dice? Sennacherib, venía y desafió a Dios, decía, yo vengo con mis ejércitos, voy a destruir, y si tú dices que tu Dios te va a proteger, piensa dos veces, porque yo he ido a todas las naciones y he destruido a sus naciones, aunque ponen toda su confianza en Dios. Entonces dice que Ezequías escuchó eso, rasgó su vestido y se cubrió de saco y entró en la casa del Señor. Y seguimos al versículo 14 del capítulo 19. ¿Y qué hace Ezequías? Le llevan un papel con una cosa que dijo Sennacherib y lo lee y dice, wow, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué hace Sennacherib? Va a la casa de Dios y ¿qué hace con eso? Lo pone delante de Dios, que es algo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando estamos enfrente de problemas, nos enfrentamos con dificultades. Dios quiere que vengamos con todo, exacto, y lo dejamos delante de Él a sus pies. Entonces, eso es lo que Ezequías hacía. Y vemos en el versículo 35 que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató a 185,000 hombres en el campamento asirio. Así que Dios pelea nuestras batallas. Amén. ¿No es lindo eso? Que Dios pelea por nosotros. Así que ahora empezamos en capítulo 20. Que lo que vamos a hacer es vamos a estudiar el capítulo juntos. Vamos a ir versículo por versículo viendo qué nos dice la palabra de Dios. Así que empezamos. El versículo 1 en capítulo 20 nos dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Entonces Ezequías, después de todo lo que había pasado, se enfermó con algo que le iba a traer la muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Señor dice, dispón de tu casa, porque has de morir y no ¿qué? No vivirás. Entonces Ezequías está, Isaías le dice, tienes que poner todo en tu orden. ¿Quién te va a suceder? ¿Quién va a seguir tu reino? ¿Quién va a hacer esto y esto? Ponte listo porque tu fin viene pronto. ¿Y qué pasa? En versículo 2 nos dice, entonces él le volvió su rostro a la pared. Hablando de Ezequías, volvió su rostro a la pared. Interesantemente, ¿alguien sabe qué significa el nombre de Ezequías? No, por los que no saben, significa Jehová ha fortalecido. Jehová ha fortalecido. Entonces el nombre de Ezequías que decía que Dios era su poder, su fortaleza, está a punto de morir. ¿Y qué hace cuando escucha las noticias? Él da vuelta su cara a la pared. Y leyendo unos comentarios, interesantemente, parece que estaba en cama, que no podía moverse quizás. Y él, en el medio de esa tempestad, esas noticias malas que recibió, quería tener un tiempo solitario con
Dios. Entonces al voltearse a la pared y tratar de orar, escuchamos lo que él dice. Dice, cuando él volteó su rostro a la pared, él oró al Señor. En el versículo 3 dice, oh Señor, te ruego que recuerdes que anduve ante ti fielmente, con íntegro corazón, e hice lo que te agrada. ¿Y qué pasó? Y lloró Ezequías con gran lloro. Quería pasar un poco de intimidad con Dios. Y oró, Dios, hice todo lo que tú me dijiste que haga. Cuando tenía problemas venía a ti. Cuando había dificultades oraba a ti. No confiaba en otras personas, pero venía a ti. Tú dijiste que saque todos los ídolos y los saqué. Destruí lo que no te agradaba. Y ahora me estoy por morir. No sé si a ustedes les ha pasado eso, donde a veces se preguntan, Dios, he estado caminando y sí, en esta caminata espiritual he caído, he fracasado, pero con tu ayuda me he podido levantar. Y no sé si a veces se han preguntado, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Y es difícil a veces porque no tenemos la respuesta, no tenemos la clave para nuestras vidas. Yo sé, una de las preguntas que tengo yo es la situación de mi abuela. Mi abuela Raquel, que yo amo mucho, creo que en el 2013, sufrió un stroke. Y mi tía que cuidaba y vivía con ella, por ese fin de semana, por alguna razón, no estuvo ahí. Siempre, todos los días estaba. Entonces mi abuelo y mi abuela estaban en diferentes cuartos y por la noche, no sabemos a qué hora, mi abuela tuvo un stroke. Y quedó en el piso como casi 6-7 horas. Hasta que mi abuelo se levantó, escuchó gritos, escuchó algo. Trató de llamar a mi papá, pero era un sábado de noche. Entonces mi papá dejó su celular cargando en la cocina y no escuchó hasta que se despertó a las 7 de la mañana. Y para ese entonces escuchó a mi abuelo que a su papá decía, Arturo, por favor, bien, tu mamá no está bien. Entonces llegó mi papá, llamaron a la ambulancia, la llevaron al hospital y ahí en el hospital vieron que tuvo un stroke. Y desde ese entonces mi abuela ha estado paralizado del lado derecho y no ha podido hablar. Entonces cada vez que habla, y ahora que ya ha pasado mucho tiempo, sigue viva, pero no, ahora casi no habla, ya está muy débil. Pero cuando hablaba hacía ta, 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 ta. No sé si han escuchado a alguien que tiene un stroke. Entonces ella sabía lo que estaba diciendo, pero no salían las palabras. Y el día antes del stroke, el viernes de tarde, estuvo arriba de su casa cortando un árbol. Mi abuela era alguien tan llena de energía, se movía todo el tiempo. Y verla así en esa situación me rompió el corazón. Y como joven no valoraba tanto, como muchos jóvenes, mi papá decía, vamos a visitarla. No, estoy muy ocupado. Y cuando pasó eso, mi oportunidad se me había perdido. Entonces con eso yo preguntaba, Dios, pero ¿por qué dejaste que eso pase? Si mi abuela es esposa de pastor, ha trabajado, ha dado todo por ti. Mi papá me contaba cuando compraron un piano nuevo. Mi abuela era la pianista de la iglesia. Y mi abuelo trajeron un piano un día y hermoso le habían regalado. Y el día siguiente el piano ya no estaba. Se lo habían regalado a otra iglesia que lo necesitaban. Vivían una vida que nada más daban y daban. Y yo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué dejas que esto pase? Y ha pasado los años y me sigo preguntando lo mismo. ¿Por qué sigues que esté en esta situación? Y bueno, aunque no tengo la respuesta, y aunque me duele mucho el corazón, yo me acuerdo que yo fui a Polonia el año pasado, y voy a tratar de no llorar porque empezó a llorar, esos helados argentinos son muy me salen las lágrimas, pero antes de ir a Polonia, me acuerdo, me fui a despedir de mi abuela,
Y sentí en mi corazón, dije, Dios, no sé si la voy a volver a ver. Y me despedí llorando con lágrimas. Y gracias a Dios todavía sigue viva, pero una situación muy difícil. Entonces cada vez que voy y la visito, siempre me pregunto, Dios, no sé, no entiendo el propósito de esto. Y así igual estaba Ezequías, no entiendo el propósito, por qué estás dejando que venga esa muerte con todo lo que yo he hecho por ti, ¿por qué dejas que esto pase? Y quizás nos preguntamos eso esta mañana, tenemos problemas con financieros, nuestra familia, cualquier cosa que sea nos preguntamos y lloramos a Dios. Pero lo hermoso dice ahí en el versículo 4, sigamos juntos, dice, y antes que Isaías saliera del patio central, vino palabra del Señor a Isaías que le dijo, escuchen bien, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, el Dios de David, tu padre, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Yo te sano y al tercer día subirás a la casa del Señor. Entonces Dios es hermoso, ¿no? Muchas veces sentimos que Dios no nos está escuchando, no está ahí presente conmigo. Pero Isaías, al salir del cuarto de Ezequías, viene la palabra de Dios, inmediatamente dice, vuelve adentro. Y dile a Ezequías que yo he escuchado su oración y he visto sus lágrimas. No hay ninguna lágrima que caiga que Dios no ve. No hay una oración que nosotros oremos que Dios no escucha. Es lo hermoso de nuestro Dios que está involucrado con nuestras vidas, está interesado en nosotros. El versículo 16 dice, agregaré 15 años a tus días y te libraré del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad, por amor a mí mismo y a mi siervo David. Y agregó Isaías, preparad una masa de higos. La prepararon, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y vino la sanidad de Ezequías. Y continuamos. Versículo 8 dice, Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará? ¿Y qué subiré a la casa del Señor al tercer día? Y Isaías respondió, esta señal tendrás de que el Señor hará lo que ha dicho. Avanzará la sombra 10 gradas o retrocederá 10 gradas. Le dio la opción, ¿cuál escoges tú? ¿Qué señal quieres de Dios para que tú sepas que Él te va a contestar la oración? Y Ezequías respondió, dice, es fácil que la sombra avance 10 gradas, más bien que la sombra retroceda 10 gradas. Eso es ¿qué? Más difícil. Es imposible, podemos decir, ¿no? Entonces, ¿qué dice el versículo 11? Entonces el profeta Isaías clamó al Señor, quien hizo retroceder la sombra a las 10 gradas que había descendido en la escalera del reloj solar de Acaz. Es hermoso, ¿no? Que servimos a un Dios que hace lo imposible, que hace los milagros. Como dijo Jesús, con hombre esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Así que cualquier situación en cual estamos, Dios puede obrar en maneras que nosotros no podemos ver. Y es hermoso que servimos a un Dios que no solo puede cambiar al sol y moverlo en una forma que no es natural, pero también puede obrar en nuestras vidas y cambiarnos completamente. Entonces la señal es cumplida. Y esto aquí es donde viene, como dicen en inglés, la carne de la plática. Vemos aquí que Dios obra este milagro y ¿qué hace? Que el sol ¿qué? Se mueva 10 gradas a la dirección opuesta en cual siempre va. Entonces aquí vamos al versículo 12, que es un versículo clave. Dice, en ese tiempo Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió una carta y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Así que el rey de Babilonia
de Babilonia. Viene, manda sus mensajeros con cartas, con regalos, diciéndole a Ezequías, estoy alegre que tú estás bien. Estoy alegre que tú estás bien. Y si volteamos rápidamente a 2 de Crónicas 32, si voltean conmigo, 2 de Crónicas 32, vemos dos razones por cual el rey de Babilonia mandó a sus mensajeros. 2 Crónicas 32, 31. Segunda Crónicas 32, 31 nos dice así, pero cuando los embajadores de los príncipes de Babilonia fueron enviados a él, vamos a leer acá, empero en lo de los embajadores de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acaecido en aquella tierra, Dios los dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Mi versión dice, fueron enviados a él para saber del prodigio que había acaecido igualmente en aquella tierra. Entonces, mandaron a esos mensajeros para dos cosas, para llevar presentes y para qué, preguntar qué pasó con el sol. Y por los que no sabían, los caldeos o los de Babilonia adoraban ¿a qué? ¿Perdón? A ídolos, sí, pero también al sol. El rey, el dios del sol que adoraban se llamaba Shamash. Entonces se imaginan, están adorando un dios que siempre tiene y actúa en la misma manera y de repente un día pasa algo extraordinario, no sé cómo se dice, extraordinario, muy increíble, vamos a decir. Y el sol se vuelve 10 grados al lado opuesto. Entonces dicen los caldeos, ¿qué pasó? Esto no es algo normal que pasa. Vamos a ver y escucharon las noticias que esto fue parte y causa del rey Ezequías. Entonces vienen y preguntan, bueno, estamos muy agradecidos y muy contentos que tú estás vivo todavía y que te han dado más años, pero cuéntanos, ¿qué pasó con el sol? Y no sé si ustedes ven, pero esto es una oportunidad grande ¿para quién? Para Ezequías, ¿para qué? Para testificar, para decirles ¿de quién? De Dios. Venían diciendo, cuéntanos, ¿qué pasó? Una maravilla tan grande. ¿Y qué hace Ezequías? Vamos a ver. En el versículo, ¿dónde estamos? Versículo 13. Y Ezequías se alegró con los enviados, estaba tan contento, estaba tan emocionado que el rey de Babilonia estaba interesado en él. ¿Y qué hace Ezequías? Dice, bueno, y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias y ungüentos preciosos, la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Nada quedó que Ezequías no les mostrara. Así en su casa como en todo su señorío. Oh, bueno, señorío. Yo digo, te está jugando. Señorío. Entonces Ezequías dice, esta es una oportunidad para mostrar mi riqueza. Vamos a mostrar, mira, vamos a pasar vamos a este cuarto, aquí tengo todos mis trajes, este es uno de año, vamos a ver mis zapatos, chequen esto, vamos a ver el piano de... ¿Y qué falló? ¿En qué manera falló Ezequías? La parte ¿qué? Espiritual. No les contó de su Dios. No le mostró lo grande que es Dios. Si no, suena mucho como ¿quién? Un rey de Babilonia después en Daniel que vemos. Nabucodonosor, ¿no? Ya me olvidé, perdóname. Vamos a decirle Nebú. Y Nebú vino, ¿y qué hace Nebú? Vio y dijo, este es mi reino. Mira todo lo que yo he hecho. Igualmente Ezequías, después de no solamente ser rescatado de la muerte y dado 15 años más, y también ver la señal en el cielo del sol, falló en decirle a los de Babilonia,
de su Dios, del milagro que hizo Dios. Eso pasa mucho con nosotros. Recibimos muchas bendiciones de Dios. Muchas bendiciones que Dios nos da cada día. Y lo que pasa muchas veces es que esas bendiciones que pasan se convierten en nuestros ídolos, distracciones, maldiciones, como dicen aquí. Y nos sacamos la vista de Jesús y de darle toda la honra y gloria y miramos a nosotros mismos. Mira, bueno, tengo buena salud, la hermana no, pues, está enferma, pero yo estoy bien, no me he enfermado en 4 años. O yo tengo un carro, yo tengo esto y esto y esto. Y nos olvidamos de dónde vinieron esas bendiciones. Y lo increíble es que los caldeos, estos mensajeros que querían saber la verdad, vinieron a la casa ¿de quién? De Ezequías. Vinieron a su puerta, vinieron hasta donde él estaba diciendo, ¿qué pasó? ¿Sabes algo que yo no sé? Lo único que tenía que hacer Ezequías era ¿qué? Testificar, hablar, decir, fue mi Dios quien me movió y controla todas las galaxias y todo. Y eso fue todo. No tenía que él ir a la casa de los caldeos y decirles, hola, sí, yo soy el rey, que mi Dios movió el sol. No, él no tenía que ir ahí, no tenía que hacer cosas. Vinieron a él. Lo único que tenía que hacer era abrir su boca y testificar. Entonces, en versículo 14, que fue en estos versículos de esta mañana, dice así, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué dijeron esos hombres? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías respondió, de lejana tierra, han venido de Babilonia a verme a mí, desde Babilonia. El versículo 15, él le volvió a preguntar, ¿qué vieron en tu casa? Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les, ¿qué? Mostrara. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra del Señor. Vienen días en que todo lo que está en tu casa y lo que tus padres han atesorado será llevado a Babilonia. El mismo lugar que ¿qué? De donde vinieron, va a ser el mismo lugar donde ¿qué? Donde se va a ir todo. Sin quedar nada, dice el Señor, versículo 18, y de tus hijos que has engendrado, tomarán para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra que el Señor habló es buena, y él pensó, por lo menos habrá paz y seguridad en mis días. Podemos ver la condición del corazón de Ezequías, ¿no? ¿De dónde él agarraba todo quién era? Tenía orgullo, ¿no? Mucho orgullo. Vinieron a mi casa, Isaías. ¿Por qué no estabas aquí? Les mostré todos mis tesorías, todos los cuartos con la plata que agarramos de todo eso. Les mostré todo. Nada quedó que yo no les mostré. Nada quedó. Y se fueron contentos. Porque dejaron los regalos. Y bueno, quizás no pasó nada con el sol. Quizás fue un informe equivocado. Isaías suena mucho como Samuel, cuando vino a hablar con David, ¿no? Que le dijo, tú eres ese hombre. Pero la diferencia es que David, ¿qué? Se arrepintió. Se humilló. Y Ezequías, ¿qué dice al final? Dice, bueno, por lo menos habrá seguridad y paz en mis días. La oportunidad fallada. Ezequías tenía una oportunidad grande de testificar por Dios. Y si seguimos conmigo en la historia que pasa, ¿qué pasa unos años después? Como decía la profecía de Isaías. ¿Quién viene y se lleva a todos prisioneros a Babilonia? El rey Nebu, ¿no? El rey Nebu viene, ataca y se lleva ¿a quién? A todos los jóvenes, ¿no? ¿Y quién está entre los jóvenes
Que tenemos un libro de él. Daniel, ¿verdad? Y sus 3 amigos que vemos que son fieles a Dios. Y eso es otro sermón también, pero vemos algo muy interesante. Daniel está mencionado acá, podemos decir, en la profecía de Isaías. Y es interesante que los caldeos vinieron a la casa de Ezequías y Ezequías no le dijo nada de su Dios. Pero Daniel fue a la casa ¿de quién? De los de Babilonia, de los caldeos, y les habló ¿de quién? Testificó en su Dios. ¿Qué fue más fácil? ¿Para quién era más fácil? ¿Para Ezequías hablar de Dios en su casa, en su lugar de donde estaba cómodo? ¿O de Daniel, quizás a pena de muerte, testificar por Dios? Exacto, sí. Punto, muy bien. Igual, ya. Amén. Y lo hermoso es que Dios igual trabaja a pesar de nuestras dificultades, lo malo que nosotros hacemos. Y de esos problemas, como decía la hermana, Dios obró y convirtió ¿a quién? Al rey Nabu, o Nebu, como le quieren decir, Nabu. Entonces lo hermoso es que Dios siempre va a hacer una manera en cual su propósito se va a cumplir. Pero lo interesante es que porque Ezequías no cumplió con lo que le habían, estaba en sus manos, estaba en su puerta, no tenía que hacer nada, solo abrir su boca. Y no lo hizo. Y la verdad, hermanos, es que hay mucha gente alrededor de nosotros que quizás no vengan físicamente a nuestras puertas, en nuestras casas, pero están alrededor de nosotros y están viendo y buscando propósito en sus vidas. Tienen preguntas tal como yo la tengo, de por qué está pasando que los terroristas allá en el Medio Oriente están con ISIS, como se diga en español. Tienen a 150 cristianos, no sé si ya los han matado o qué pasó con ellos. Los tienen ahí, los quieren matar. ¿Por qué está dejando Dios, si es un Dios bueno que crees, un Dios de amor, por qué está pasando y dejando que eso pase? La gente tiene preguntas. Y yo platicaba con el presidente que vino a nuestra escuela en Southern, el presidente de AFM, que es Adventist Frontier Missions, que es una organización que manda misioneros a la frontera a testificar por Dios. Y me contaba de los avances que están pasando en el Medio Oriente. No pensamos mucho como no tenemos misioneros o gente ahí, que la obra no está avanzando. Pero él me decía que hay gente que está recibiendo sueños y visiones de Jesús. Una historia que contaba era un hombre que estaba en la cárcel y Jesús se le apareció en un sueño y le dijo: busca a los creyentes de la palabra. Y los buscó y finalmente se convirtió. Y él tenía muchísimas historias de gente que están buscando razón por cuál está todo pasando. Y más en Siria vemos mucha de la gente que se están yendo de las ciudades porque están atacando, están matando. La gente se está yendo algunas ciudades donde había quizás unos 20,000 personas, ahora tienen 130,000 personas. Y no saben qué hacer con tanta gente. Así que la iglesia está yendo ahí, igual con otras denominaciones. Están haciendo baños para que la gente use. Y así están tratando de presentarles el Evangelio. Pero Dios sí está obrando. Donde nosotros no podemos ver, como decía la hermana, Dios obra en maneras misteriosas. Y Dios quiere que nosotros también estemos trabajando aquí. Aunque no tengamos la oportunidad de salir e ir a un país lejano, ahí a estar en la frontera en situaciones de vida o muerte. Dios trae a gente a nuestras puertas, a nuestros hogares que necesitan escuchar de Él. Así que mi pregunta
esta mañana es, ¿quién será esa persona? Quizás en tus clases, en tu trabajo, al conducir, a ir a comprar, a hacer compras en el supermercado. ¿Quién es esa persona que está buscando propósito para su vida? Que está buscando una manera en cual pueden vivir y tener una vida con gozo. Como decía la hermana, lo hermoso de Dios es que siempre manda mensajeros y profetas antes que la destrucción venga. Yo siempre me preguntaba, ¿cuál es el propósito de estos libros en el Antiguo Testamento? De los libros así de Habacuc y Nahum. Parecen todos tan feos que viene la destrucción, Dios está mandando para destruir y se van a... Hasta que finalmente entendí que eran advertencias de lo que venía. Por ejemplo, si yo fuera ese rey y alguien me cae mal o algo, alguien me hizo algo mal, yo no le mandaría una advertencia, ay, Roy, ten cuidado porque esta noche voy a tu casa. No, si yo tengo, no lo voy a hacer obviamente, pero si alguien tiene algo, no va y no da una advertencia, ten cuidado porque voy a estar atrás de ti. Pero Dios en su misericordia manda mensajeros para decir y anunciar de lo que está viniendo. Entonces Dios también nos está mandando a nosotros a ser mensajeros. Y no podemos dejar que esa oportunidad nos pase. No sé si ustedes escucharon las noticias, hay un muchacho que iba a Southern hace unos años, se llamaba, que parece Josh Moravec, que falleció esta semana. Y una historia bien triste, la mamá está, si no estoy incorrecto, estudiando enfermería en Southern, tiene un hermano también. Y parece que ese día el papá y él tuvieron una conversación media fuerte. Él trabajaba y quería que trabajaba más, no sé qué pasó, y fue a su cuarto y se mató. Y ayer fue la ceremonia en la iglesia de Collegedale, y fue tan triste, es triste. Obviamente el papá no tuvo la culpa, no es que, pero no sabemos qué, si fue la depresión que tenía quizás o la final, no sé qué problemas tuvo, pero el punto es que este joven se quitó la vida. Y vemos también, no sé si escucharon también de una muchacha parece que era Walla Walla, hay dos, una muchacha de Union y una de Walla Walla, unas universidades allá al este. Esta muchacha había salido, creo que tenía 19, 20 años, salió de su casa, del hogar, de la biblioteca me parece. Y al salir una camioneta salió y le pegó. Y estaba grave, muy grave en el hospital y falleció también. Otra muchacha estaba en el grupo de gimnasia y estaba haciendo algo arriba que tienen lo que se llama silts en inglés, que se dan así de lado a lado. Cayó, se rompió algo en el cuello y sigue ahora en una situación muy crítica. Está en una coma y despertó hace unos días o algunas semanas y volvió a entrar a esa coma. Y al ver eso yo me pregunto y veo cómo Dios realmente está atacando a los jóvenes de nuestra iglesia. Y a los que están, no Dios, perdón, Dios, el enemigo, Satanás. Perdóneme, no piense que estoy... Satanás está obrando y trabajando para sacar a los que están en la iglesia fuera de la iglesia. Y yo no conocía a ninguno de estos muchachos, pero yo me acuerdo cuando leí la historia de la muchacha que fue atropellada, a Mary, me dolió mucho el corazón. 20 años. Todas las oportunidades que había quizás de haber tenido, que no tuvo. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos vida. Y tenemos una oportunidad de testificar por Él. Les quiero compartir dos cosas que dijo Gandhi. Dijo, de 100 personas
nada más de 100 personas, una persona de ellas puede ser que lea la Biblia y las 99 personas van a leer a esa persona. Y como cristianos, ojalá no solo nos conocen como adventistas porque lo dice en el Facebook, pero ojalá nos conozcan como personas que realmente aman. Ayer leí algo y ustedes saben cómo dicen, hay que amar al pecador y odiar al pecador, al pecado. Yo escuché algo ayer que decía, hay que amar tanto al pecador que por el amor que tenemos a esa persona, a los pecadores, y el dolor que el pecado hace a nosotros, odiamos al pecado. También dijo Gandhi, me gusta el Dios que ellos creen, pero no tengo interés en sus cristianos. Y tristemente hemos hecho algo que el mundo realmente dice, bueno, creen en algo muy lindo. La verdad me gustaría ser cristiano y creer eso, pero no me siento confortable porque los cristianos me miran de esta manera o me dicen esto, no son amigables, realmente no me quieren, no me ayudan. Pero mi oración esta mañana es que como Ezequías podamos ver que tenemos muchas oportunidades. Quizás a veces somos como Daniel, que estamos llevados a otro lugar donde no estamos confortables, donde tenemos que levantarnos y decir, no voy a trabajar este sábado, o no voy a comer esto, o no voy a hacer esto, porque yo tengo fe en Dios y Dios me dice que no haga eso. O quizás somos como Ezequías en situaciones donde no tenemos que hacer eso como Daniel, pero la gente está a nuestros pies, a nuestras casas, están delante de nosotros buscando algo. Y nosotros tenemos algo tan hermoso que puede cambiar a vidas, que puede dar propósito a nuestras vidas, a esperanza a pesar de la muerte que tenemos, a felicidad a pesar de cualquier dificultad que tenemos. Y decimos, no, bueno, mañana, le cuento mañana. Me va a pensar que soy raro. No, que escuche la radio mejor. ¿Okay? No. Hermanos, hay que tener en cuenta que Dios viene pronto, amén. Jesús viene. Pero también a la misma vez vemos cómo la vida es tan frágil. Y a mí lo que me da más miedo es llegar ante Jesús en ese día y ser Jesús. Por fin, con mis propios ojos, como dice Job, te podré ver, por fin, Jesús. Y Él me voltea a ver y dice, perdón, no te conozco. Hermanos, es tiempo de realmente vivir lo que creemos, de vivir lo que predicamos. Porque de hablar escucha mucho la gente en las noticias, de hablar escucha mucha gente en la música, de hablar escuchan todo el tiempo de sus padres. Pero lo que quiere la gente ahora en este día es alguien que realmente vive lo que dice. Alguien que realmente ama a pesar de cómo somos. Entonces mi deseo en esta mañana es que al ver que somos y tenemos oportunidades como Ezequías, que no fallemos en no presentarles a lo que tenemos. No digamos, sí, yo soy de aquí, yo soy de acá, yo tengo este carro, yo tengo esta casa, yo trabajo aquí, yo estoy estudiando esto, bla, bla, bla. Mírame a mí, yo soy bueno. Dios me ha cambiado a mí. Mira, no soy lindo, no, estoy bien, no digo malas palabras. No. El propósito es decirle a ellos de Cristo. Porque todo lo demás no vale nada. Así que al cantar esta última canción, Vivo por Cristo, mi anhelo es que realmente vivamos por Cristo en esta mañana. Yo sé yo he visto muchos de mis amigos irse de la iglesia por gente en la iglesia. Y es triste porque no se sienten confortables al entrar a la iglesia por lo que van a decir la gente. Y yo sueño en un día
Estar parte de una familia que no juzgue, sino ame. Y como decía Proverbios en la lección, que ayude a instruir y a corregir a los que están en el mal. Así que al cantar esto, vivo por Cristo, cantemos con nuestros corazones y oro que eso sea nuestra oración, que vivamos por Cristo todos los días.